regreso a Buenos Días República, un honor, un placer, un verdadero privilegio que usted esté con nosotros en este día maravilloso que el Señor nos entregó. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá y tengo el privilegio de estar acompañado de un gran amigo, de un emprendedor, de un hombre de luces, de un hombre de mucho contenido, Alfredo Fontaneto. Hermano, gracias. Bienvenido, hermano. Gracias, un privilegio. La hermosa Domi Mosquea nos acompaña. Gracias por invitarnos por acá. Gracias a todo el público que te sigue siempre, que le sigue a ustedes desde hace mucho tiempo. Así que un honor, como siempre. Y gracias por conectarnos con Manny Rodríguez. Gracias por una estrella, sugerirnos. Sí. Me dijiste, nosotros somos de la misma iglesia de Catedral de la Fe y hemos tenido un par de semanas que ven al programa, que cuando vas a ir, y me escribe un día, te tengo el invitado que tienes que invitar, valga la redundancia. Sí, digo, pero si embargo, tú lo dices. Sin embargo, con Alfredo, pese a ser un joven emprendedor, luchador y que cimentado en la fe, y con él hay que hablar de temas que interesan a la nación, de temas que la juventud no puede quedarse de espalda, porque siempre hemos dicho que es la juventud la llamada a hacer los grandes cambios, las grandes transformaciones que requiere la nación, y esos cambios se hacen a través del tema político. Correcto. Que es con lo que con Alfredo en esta oportunidad estaremos conversando aquí en Buenos Días República. Alfredo recientemente se atrevió, Alfredo un atrevido. Un emprendedor. Los atrevidos son los que han cambiado el mundo. Sí. Colón fue un atrevido, Duarte fue un atrevido, Newton fue un atrevido. Claro, o sea, los atrevidos son los que han cambiado el mundo. Sí. Y él, como atrevido que es, de buena primera un día amanezco en un grupo. Dios, Patria y Libertad. Un grupo de WhatsApp. Sí. Y yo que tengo 1000 grupos, porque imagina, cada diplomado es un grupo nuevo. Y Alfredo es egresado de uno de nuestros diplomados, del diplomado que tú empiezas a hacer. Un diplomado hermoso. Así es. Bueno, Alfredo, ¿y de qué trata este? Estamos preocupados por lo que está pasando con nuestra nación. Y he pedido a un grupo de amigos que tienen la misma visión y la conciencia mía, que nos agrupemos para concientizar y socializar el tema. ¿De dónde nace esa iniciativa, Alfredo? Mira, primero lo que acabas de decir, nosotros estamos llamados, sobre todo los miembros de la comunidad de fe, a crear proezas en Dios. O sea, nosotros tenemos que tener una actitud activa en la sociedad, en todos los roles, no solamente en la parte empresarial, en el emprendedurismo. Que es un cambio en la visión del cristiano. Antes el cristiano era humilde y tranquilo. Pero yo tengo que decir que a mí me corresponde un poquito de mérito en ese sentido. Voy a barrer un chin hacia adentro. Sí. Porque desde hace 15 años o más, a través de los medios de comunicación, yo he venido diciendo esto justamente. O sea, de que nosotros como cristianos, como parte de la comunidad de fe, necesitamos involucrarnos en todas las actividades de manera activa del país. O sea, no solamente en las iglesias, hay que salir de las cuatro puertas, las cuatro paredes de la iglesia. Hay que salir a la calle y participar en emprendedurismo, pero también en los temas sociales, en la política. Y desde allí sabemos que podemos lograr cambiar la forma, la estructura de pensamiento de los dominicanos, de las personas. Y participando. Entonces la idea de formar este grupo de WhatsApp, nosotros también pertenecemos a, no sé, infinidad de cantidades de grupos, es justamente por el tema del desorden migratorio que hemos tenido en la República Dominicana, una política errática desde nuestro punto de vista. Y a veces una opinión pública mal conducida con relación al tema. O sea, hay gente que ha estado de alguna manera apostando al caos, al desorden, y hay que investigar, o sea, por qué hay grupos que todavía piensan que enchinchando dos naciones se puede lograr algo bueno. Yo no he visto todavía la primera guerra que haya dejado un saldo positivo para nadie. Así es. O sea, lo que se crea son bajas de un lado o del otro. Mira este caso reciente que hemos visto cómo cruzan unos nacionales haitianos, Pedernales,
ultiman a 2 personas allí, el pueblo se levanta y de repente empiezan a circular en las redes un maltrato excesivo, incluso a mujeres, algo que genera un rechazo colectivo de la sociedad, no solamente del país, sino a nivel internacional, porque se nos ve ya que aunque tengamos la razón, de alguna manera perdemos el derecho. Así es. Y sabemos que toda acción genera una reacción. Y en Haití, mal contado, tenemos 7,000 dominicanos que viven allí. Imagínense ustedes que se tomen represalias desde Haití, que Dios nos libre. ¿Qué iba a pasar ahora en Pedernales con lo que ocurrió? La sede de la embajada tuvo que ser resguardada por militares haitianos para proteger a los dominicanos. Pero eso es en la embajada. Pero resulta que hay dominicanos trabajando en Haití. Sí, pero iba a una agresión a la embajada. A la embajada. Ya ocurrió en una ocasión. Ya ocurrió en una ocasión. O sea, no sería la primera vez. Entonces, nosotros entendemos, primero como parte de la comunidad de fe, que nosotros estamos llamados a orar por la paz, a interceder por la paz. Primero que nada. Primero que cualquier otra cosa. Y obviamente, nosotros creemos que el imperio de la ley debe primar en toda nación, porque si no, no es una nación. Nosotros tenemos una constitución, tenemos las leyes migratorias ahí que regulan lo que debe ser la forma en que cualquier nacional extranjero de cualquier país del mundo pues deba entrar a la República Dominicana, qué lo rige, qué tiempo debe durar acá, bajo qué condiciones está entrando a la República Dominicana. Y lamentablemente en ese sentido nosotros podemos decir que hemos tenido unas administraciones muy irresponsables, porque usted se va a los Estados Unidos aún teniendo un pasaporte de la Comunidad Europea o con un visado de cualquier otro país del mundo, incluyendo el dominicano, y si usted osa de trabajar de manera ilegal, usted le van a revocar su visa, porque cada país debe proteger primero, o sea, es su deber, a sus nacionales. Y respetar sus leyes. Y respetar su sus leyes. Constitución. Pero sobre todo el derecho a ganarse la vida, el derecho al trabajo. O sea, cada vez que entra un nacional de otro país a la República Dominicana, de manera no regulada, esa persona viene aquí con una cantidad X de recursos, pero ya una vez que permanece en territorio nacional durante un tiempo, va a requerir buscar un trabajo. ¿Y a quién va a desplazar? Yo estuve ayer en un lugar posiblemente a un dominicano lleno de y todo lo que estaban sirviendo venezolanos, y yo dije, pero ven acá, ¿y dónde están los dominicanos que era que hacían este trabajo? Exactamente. Sin empleo mucho. Exacto. Sin empleo. Y es una responsabilidad del Estado velar para que cada dominicano tenga oportunidades laborales. Alfredo crea un movimiento o pertenece a un movimiento para político, ¿verdad? Recordarnos por favor el nombre. Sin embargo, Nuevo Poder Democrático. Nuevo Poder Democrático, NPD. Escuchen ese nombre. Sí. Alfredo, que ya fue candidato a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Oeste para las elecciones pasadas, ya conoce, ya está metido de lleno en lo que es la política y escuchando a Alfredo dar esas luces sobre el panorama político nacional, me surge la inquietud. ¿Se puede todavía? Los jóvenes, ustedes tienen todavía, entienden que hay ventanas abiertas para penetrar. Mira, honestamente, el país ha ido en los últimos años en un deterioro progresivo, sistemático, causado por una clase política decadente que para nosotros entendemos que claudicó, que debe haber un relevo generacional que se da en todas las naciones del mundo. Nuestra función como políticos, como dominicanos, como emprendedores, es sembrar esperanza. Nosotros tenemos la necesidad de ir por cada lugar, por recóndito que sea de la nación, y sembrar allí el árbol de la esperanza. Nosotros necesitamos trabajar por el adesentamiento del ejercicio político en nuestra nación. Aquí hace mucho tiempo que se perdió todo tipo de pensamiento político, filosofía de pensamiento político, y aquí todo lo que se ha convertido, Mariano, es en un tema de lucro y ni siquiera del bien común, de manejo de
de procurar el bien común. Sálvese quien pueda. Es un sálvese quien pueda, es mi grupito. Y una vez, o sea, usted puede tener una tendencia en un partido al que usted pertenezca, pero una vez usted gana unas elecciones, sea como regidor, como diputado, como senador o como presidente, lo que sea, usted debe gobernar para todos los dominicanos, no para un 20%, un 10%, un 5%. Se debe gobernar para la generalidad, o sea, se debe trabajar por el bien común. Y nosotros no hemos visto eso en la clase política que nos ha estado gobernando en los últimos tiempos. Tocó, en la entrevista anterior, Manny Rodríguez tocó un tema que es un tema de mis afectos, tocó un tema de educación. Durante toda mi vida me he dedicado a educar. Claro. Eso es lo que soy, un educador. Y nuestros líderes políticos, en su mayoría, usted agarra la matrícula del Congreso y usted se da cuenta que precisamente el problema que tenemos en República Dominicana es porque incluso quienes nos rigen políticamente y congresalmente hay un gran vacío. Son gente que no tienen apenas tienen una cultura hay un gran adecuada, ¿no? Hay un gran porcentaje de nuestros legisladores que carecen de tener una educación fundamental. Pero se criticaba que el presidente de la Cámara de Diputados no tiene ni siquiera una licenciatura y por eso universitaria. Pero aún peor, el presidente Mariano, de la Cámara oígame lo que estamos hablando, señores, el presidente de la Cámara de Diputados. Pero por eso a mí ayer estaba Daniel Pou con nosotros, el politólogo, mi amigo y amigo antes sí. de ayer, y Daniel nos decía algo que yo le decía a Daniel: no es posible que un congresista de 83 sesiones haya faltado a 78. Claro, o sea, eso te dice el nivel de educación, porque la educación es principio, porque la educación es valores. Ahora tocaste un tema que para mí es neurálgico desde nuestro punto de vista, porque hay educación y hay formación. Claro. Entonces, cuando se carece de educación... No hablamos de la educación contenido, hablamos de la educación principios y valores. Claro, porque la educación contenido tú lo adquieres leyendo un libro. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado en las noticias de legisladores que han sido sometidos por falta de manutención de sus hijos, de sus propios hijos, violadores de menores? Hemos tenido todo tipo de legisladores ahí, traficantes de indocumentados, efectivamente. O sea, ha habido de todo ahí. Y se supone que la política, en principio, debe ser la elección de hombres y mujeres que puedan representar los intereses de toda la comunidad. Pero estos hombres y mujeres deben ser los mejores hombres y mujeres para que puedan representar los mejores intereses de la comunidad, y desde allí, desde ese escenario que es la política, que es donde se pueden crear los grandes cambios que necesitan todas las sociedades, entonces crear una situación de bienestar común que se transfiera en calidad de vida. Pero cuando usted ve que los senadores, los diputados trabajan con un barrilito, que usted ve que, o sea, eso no es política, eso no es ciencias políticas, eso es politiquería. Clientelismo. Entonces, hay un tema que tiene que ver con la elección de nuestros servidores públicos. ¿A quién estamos eligiendo para que vayan a representarnos? ¿A los que deben ir o a los que pueden ir? Así es. Usted quiere ser diputado, usted quiere ser lo que sea, hasta regidor, Tiene que y tener tiene que buscar 20, 30, 50 millones de pesos para invertirlo en un CRUL que cuando usted suma los salarios que usted va a devengar en los 4 años, no lo va a recuperar. No lo recupera. Entonces hay que hacer algo para recuperar. Entonces hay que hacer algo. Entonces la política se ha convertido en un negocio, y por eso vemos como por ejemplo el caso de la Barrigol, ni siquiera leyeron los contratos. O sea, eso es algo donde se está hablando de los intereses de la nación. O sea, ¿cómo usted manda a alguien a que le represente y resulta que cuando debe estudiar una propuesta de ley que puede beneficiarnos en gran manera, ni siquiera se toman el tiempo, y entonces funcionan prácticamente como un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, siendo el primer poder del Estado? Son tan descarados, Alfredo, que él lo admite.
Pero claro, O sea, claro. O sea, Es que tienen que admitirlo es que no lo porque leímos. cuando le preguntan Por y Dios. muestran total ignorancia, obviamente. Por Dios. Este movimiento al que pertenece se está moviendo, valga la redundancia, a nivel nacional o solamente lo están segmentando en un lugar de la provincia. Nuevo Poder Democrático nace hace 6 años. Como su nombre lo indica, yo creo que la mejor manera de ponerle algo nuevo, utilizando la palabra nuevo, creemos en la democracia, pero creemos en una nueva democracia que tenga el poder de transformar el esquema de pensamiento de la clase política. ¿Cambiando la Constitución? Mira, nosotros entendemos que nuestra Constitución es rica en valores, al igual que nuestras leyes. El problema es que no se cumplen ni las leyes ni la Constitución. Entonces, para saber si hay falta de algo, primero usted tiene que cumplir con lo que tiene. La Constitución debe ser respetada y ha sido muy respetada por la clase política. Hubo un político que dijo que no era más que un pedazo de papel. Y a partir de allí, pues se ha hecho con la Constitución un instrumento de las apetencias políticas de cada grupo Y es un en pedazo, determinado y momento. es un pedazo de papel, que es lo que el presidente Joaquín Balaguer, me imagino, quiso decir cuando no se respeta. Cuando no se Es respeta, es un correcto. pedazo de papel cuando tú la utilizas para tus propios fines y la cambias para tus propios fines. Es correcto. Es un pedazo de papel cuando las cosas que están ahí escritas, que usted tiene que respetar y velar como congresista, usted está el primero que la viola. O como presidente de la República. O como presidente Porque del Senado, cuando- o como presidente de la Claro, Cámara de Diputados. claro. Sobre todo, a mí me llama mucho la atención el hecho de que cada vez que elegimos un nuevo presidente, el presidente es juramentado, levanta su mano derecha, ¿verdad? Y jura cumplir y hacer cumplir la Constitución. Así es. Pero lo que vemos en la práctica no es eso, Mariano. Lo que vemos es todo lo contrario. Incluso a veces tenemos presidentes tan sinvergüenzas que de una manera verbal emiten órdenes para que se desacate las leyes y la Constitución de la República. Y te voy a poner un ejemplo. Yo estuve hace 2 años visitando al que era jefe de la policía en ese momento, porque a mi familia tuvimos un tema con una invasión de terreno, y el jefe de la policía en su despacho me dijo a mí, andaba con mi esposa y andaba con un alto funcionario también ahí que me acompañó, y me dijo: no, yo he recibido una orden verbal, no escrita, de que no demos el auxilio de proteger y preservar lo que es el derecho a la propiedad privada. O sea, unos invasores entran a una propiedad, se utilizan los mecanismos que rige la ley, que es ir donde el abogado del Estado, darle cuenta de esto, pero hay un procedimiento que termina yendo al Palacio de la Policía para que le den orden al destacamento de la zona para que pueda ir el fiscal con el auxilio de la fuerza pública y desalojar a los invasores, que es un tema incluso penal ahora mismo en las nuevas leyes. Pero cuando llegamos a la policía, veíamos que cada vez que llegaba ese documento al Palacio de la Policía, pues sencillamente no se actuaba en consecuencia. Y mi familia tiene perdida ahí una propiedad importante en el Distrito Nacional, y eso está estipulado en el artículo 51 de la Constitución, que es el derecho que tiene a usted usufructuar, utilizar libremente lo que es el derecho a la propiedad privada. Y eso prácticamente es el Estado de Derecho de la nación. O sea, cuando no se respeta el Estado de Derecho de una nación, no es un país, es un paisaje. Es un país, no llegamos a país. Entonces nosotros como ciudadanos, como políticos, nosotros entendemos que ha llegado el momento de nosotros exigirle a una clase política que nos respete no solamente a nosotros, sino que respete su palabra, que respete su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución. Hay gente que en este país, lamentablemente, quizás se han quedado un poquito atrás con lo que nosotros llamamos el inconsciente colectivo o la conciencia colectiva de la nación. Y a veces vemos cómo el individualismo ha crecido, y cuando vemos que a otro le pasa algo, decimos: bueno, pero eso es a otra persona y a mí no me va a pasar, y problema de la otra persona.
pero resulta que luego le pasa. Y entonces vemos cómo son violentados nuestros derechos y nosotros no actuamos de una manera colectiva. Eso es algo que todo el que ha viajado de la República Dominicana y ha ido a otros lugares donde hay una conciencia colectiva mayor, más elevada, pues vemos cómo la gente de una manera prácticamente en automático funciona. Si hay un comerciante que sube un precio por encima de los demás competidores, automáticamente el colectivo dice no compramos el producto y entonces el productor tiene que bajar el precio. Alfredo, las elecciones pasadas tuviste el privilegio de que el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, estuvo Elías Wessing Chávez con nosotros hace 2 semanas y lo felicité en su momento porque en ese momento él acogió muchas personas con buena reputación, con buena imagen de las iglesias, no solo de las iglesias cristianas, sí, sino también incluso de las iglesias católicas, gente con buen nombre, con buena marca personal. Tú fuiste uno de ellos, fuiste uno de los que representó al partido en la comunidad de Santo Domingo, del municipio Oeste. Santo Domingo Oeste. Hoy estamos a 2 años, más o menos, de unas próximas elecciones. La oposición está prácticamente quebrada. El PRCC dividido, el PRM está ahora mismo en un desafío de su liderazgo porque Hipólito y Luis Abinader escogieron 2 personas que los demás líderes que tenían están compitiendo para el 18, el próximo domingo, no han acatado. Tenemos entonces la oposición más pequeña, que son los partidos emergentes, en el cual se encuentra el PQDC, en el cual se encuentra el Frente Amplio, entre otros. Y yo le pregunté a Elías, ¿no está pensando la oposición unirse para vencer a Goliat? Porque este Goliat, con los partidos como están, va a continuar por muchos años. O sea, yo no veo una opción. Bueno. Si la oposición no se nuclea, no se une, no trabaja en conjunto. ¿Qué opinión te merece? Mira, primero debo aclarar que en las elecciones pasadas nosotros hicimos un acuerdo con el PQDC, nuestra institución, Nuevo Poder Democrático, que ya existía varios años antes, para utilizar esa plataforma, esa franquicia política, para poder llevar algunas candidaturas. Y aunque fue prácticamente un acuerdo de último minuto, fue ya prácticamente cerrando el periodo pasado, apenas 2 meses antes de las elecciones prácticamente. Fue un buen ejercicio, fue una muy buena experiencia y le agradecemos a Elías Wessing Chávez por habernos permitido utilizar su plataforma y tener ese acuerdo hasta las elecciones pasadas. Pero cuando hablamos de oposición, esa palabra debe ser analizada de una manera más profunda o bien profunda, porque ¿cuál oposición? Primero, tenemos un problema con una ley de partidos que no termina de salir porque el oficialismo sencillamente entiende que no le favorece. O sea, ¿para ti no hay oposición? Para mí aquí no hay oposición. Entonces va a continuar el PLD. Ese es un dato que yo no quisiera ni siquiera pensarlo de esa manera. Pero si no hay oposición, el partido de gobierno, que es el mayoritario, nosotros, va a ganar. Tú sabes que nosotros, la gente que pertenecemos a la comunidad de fe, creemos en los milagros. Entonces nosotros apelamos a un milagro, a que Dios meta su mano en la República Dominicana. Que nos salve. Y que nos salve. ¿Por qué? Porque mira, lo primero es, la democracia es bellísima, es algo lindísimo, pero parte de tener una democracia sana tiene que ver con la alternabilidad del poder. Cuando los partidos políticos duran mucho tiempo en el poder, ya para nadie es un secreto que los índices de corrupción suben, los niveles de permisividad también se van subiendo, y todo esto lo que hace es que trabaja en perjuicio de la comunidad, o sea, de la grandes mayoría y de los intereses comunes de todos los dominicanos. Entonces nosotros apelamos a que haya cambios, relevo de mando, sobre todo que haya un relevo generacional. No puede ser todavía que aquí los mismos políticos de cuando usted y yo éramos muchachos sigan todavía
manejando los destinos de la nación e impidiendo los mismos de ellos los releven. Exacto. Porque no es que los releven los de fuera. No, es correcto, es correcto. Mira, Alfredo definitivamente es un hombre de mucho contenido y parecería que vamos a tener que mantenerlo muy cerca para seguir en lo adelante conversando estos temas relativos a la política, porque con él vamos arrojándole luces a los dominicanos de por dónde deben enrumbarse en este próximo proceso electoral, que comentaba Alfredo hace un rato, nuestro director general, el periodista Salvador Sánchez, de que tienen una modalidad, ahora por ejemplo en febrero hay que elegir una parte, sí, pero luego sí. ya en mayo hay que elegir la otra parte. Entonces esto trae un pulso que aquí quién tiene más fuerza, quién puede derramar más dinero en la calle con este tema. Bueno, cuando hablamos de este tipo de temas, a mí me surge la pregunta si realmente nosotros estamos viviendo un sistema democrático. Hay una diferencia entre democracia y partidocracia, porque lo que tenemos es un esquema de un grupito de partidos que no tienen vocación de poder, en su gran mayoría, que funcionan como partidos bisagras, ¿verdad? Y desde allí lo que se busca es hacer algún tipo de negocio. Hay gente que se me ha acercado y me dice, pero tú estás en contra de los acuerdos. Digo, no, absolutamente, yo estoy a favor de los acuerdos. Yo pienso que cuando usted tiene, por ejemplo, un ayuntamiento y hay una sala capitular y tienen que reunirse allí las diferentes personas que trabajan en los diferentes partidos y tienen que ponerse de acuerdo para hacer una cañada, para hacer una planta de tratamiento de aguas residuales o lo que sea, es justamente lo que la sociedad está esperando de la clase política. Y lo propio debe ocurrir a cualquier nivel o estamento estatal. O sea, usted tiene que hacer un acuerdo, el PRD, con el PLD o con el PRM o con el Partido Reformista o con nuestra institución o la organización política que no es Nuevo Poder Democrático, siempre y cuando sea un acuerdo para favorecer a las grandes mayorías, pues claro que sí que estoy de acuerdo con los acuerdos, pero una cosa es un acuerdo y otra cosa es una negociación o una repartición. Son cosas totalmente diferentes. Nosotros creemos en los acuerdos. Pero fíjate que los grandes acuerdos, entre comillas, que se hacen dentro de la partidocracia nacional no son publicables. Son acuerdos tras bastidores. Entonces, eso es repartición, eso es negociación. Solo nos enteramos cuando nos fuñen. Cuando nos fuñen. Alfredo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros dejamos en tu conciencia de que no nos abandones y que vuelvas frecuentemente a conversar con nosotros. Usted sabe que yo soy un hombre suyo. Yo me consta, pero sí, me cuesta traerlo. Tus ocupaciones son muchas y a veces la agenda la tienes muy ocupada. Para nosotros es un honor y le pedimos a las personas que te siguen, que le siguen a través de este prestigioso programa, que nos sigan a través de las redes, ahí que busquen Alfredo Fontaneto y que vean la forma como nosotros pensamos, lo que nosotros entendemos que deben ser los cambios que necesita y que requiere nuestra sociedad en todos los ámbitos de la palabra. Tú sabes que yo soy un hombre de como tú dijiste, un atrevido. Sí. Y usted dijo un emprendedor. A mí me gustó más la palabra, me gustó más la de emprendedor. Así que de verdad, muchísimas gracias. Vamos a ponerle la palabra con un emprendedor atrevido. Empoderado. Así que gracias. Muchísimas gracias por invitarme y cuando me invite solamente me deja saber y con muchísimo gusto estaremos por aquí compartiendo. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ustedes. Continúen con nosotros en mucho más de Buenos Días República. Ella es Domi Mosquea, linda, inteligente y con mucho contenido. Nuestro invitado fue Alfredo Fontaneto, un hombre de luces, un hombre de arrojo y un hombre atrevido. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Volvemos en breve.